Jóvenes del segundo año, tengan un buen día, con paz y amor. El día de hoy vamos a trabajar un tema, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que es nuestra realidad. Bien, como ustedes pueden ver, el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la noticia. Ustedes van a hacer un reportaje de un hecho noticioso. Van a hacer una noticia, la van a estructurar, la van a planificar y lo vamos a poner en práctica. Ustedes dirán, profesora, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues lo único que tienen que hacer es planificar. Sin planificación no podemos trabajar la parte escrita o la redacción de una noticia. Tiene características, tiene pasos, pero para eso estamos. Entonces, trabajamos lo que es la noticia. Tienen que conocer ustedes cuáles son los elementos de una noticia escrita, ¿no? Cuáles son sus características, cuál es su estructura, qué es lo que debe tener mi noticia para que esté completa, para que pueda informar, ¿no? Para que pueda tener ese sentido de información, de transmitir hechos, acontecimientos, lógicamente de nuestra realidad. Bien, entonces vamos a comenzar la noticia. Ya, ahí tenemos parte de lo que es una noticia y qué características tiene una noticia. La noticia es el relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa ser público oportunamente, ¿sí? Es decir, que es objetivo. Eso es lo que nos trata de decir, ¿no? Es objetivo porque todos tenemos que informarnos acerca de este texto, de esta noticia, de esta información, hecho, acontecimiento. ¿Bien? Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder a las siguientes preguntas. Ojo, estas preguntas, jóvenes, son básicas porque responde en sí a lo que yo quiero dar a conocer. Por ejemplo, ¿quién? Es decir, ¿quién es el protagonista de la noticia? Él, ella o un grupo de personas, los protagonistas. ¿Qué? Es decir, ¿qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el suceso, no? ¿Cuándo? Se refiere al tiempo. ¿Bien? Y cuando ustedes leen una noticia o escuchan una noticia, siempre están estos datos, ¿no? Por eso les digo, es la importancia de que nuestra noticia pueda estar bien estructurada, responda a lo que nosotros queremos conocer. Si obviamos alguno de estos elementos, entonces como que va a estar incompleta. ¿Dónde? El lugar del hecho. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo? Las circunstancias en que ocurrieron los hechos. ¿Por qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas? Ustedes escuchan todas las mañanas noticias. Entonces, estos elementos no solamente es en las noticias escritas que se ven en los diarios, también es en la noticia que cuando escuchamos, la noticia que se ve en la televisión, en la radio, siempre están respondiendo a estas preguntas. Por eso les decía. ¿Y para qué? O sea, ¿cuáles son los objetivos? ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca? Si es una noticia que nos va a favorecer a todos, algo cultural, lógicamente hay un objetivo positivo. Pero ahora con lo que estamos viviendo, igual, ¿sí? Siempre hay un objetivo. Por ejemplo, ahora con lo que estamos pasando del estado de emergencia, a causa del virus COVID-19, hay una finalidad, ¿no? Quizás prevenir, que nos cuidemos mejor, no más de lo que era antes, que tengamos la casa limpia, los ambientes limpios, ¿se dan cuenta? Hay una finalidad. Bien, continuamos. Luego, bueno, vamos a trabajar lo que es la estructura de la noticia. Le vamos a llamar pirámide invertida. Ustedes dirán, profesora, ¿y qué es una pirámide invertida? Ahí lo tienen. La noticia trabaja esta estructura. Y con este gráfico se les va a quedar más en la cabecita. ¿Qué partes, porque a eso responde la estructura, qué partes tiene una noticia? El epígrafe o antetítulo. Miren, ¿qué es el epígrafe? ¿No? Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. El titular, la bajada o subtítulo, leado entradilla,
¿ya? Cuerpo de la noticia. Aquí, ¿qué nos estaría faltando en esta pirámide invertida? Algunos ya estarán ya pensando qué es lo que está faltando, ¿sí? ¿Qué es lo que estará faltando ahí? ¿Qué es lo que tiene una noticia? Como lo ven en la televisión, más en los diarios escritos, tiene una imagen, ¿ven? Como lo ven ustedes aquí, imagen. No todas las noticias tienen imágenes, pero en su gran mayoría sí, ¿no? Hace una referencia más real del hecho o acontecimiento sucedido. Bien, entonces tengamos en cuenta, jóvenes, esta pirámide: epígrafe o antetítulo, titular, bajado subtítulo, leado entradilla, cuerpo de la noticia y las imágenes. También le podemos agregar la fuente de las imágenes, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Continuamos. Bien, ahí tenemos el ejemplo de una noticia que lo tenemos que aplicar para que ustedes puedan hacer el reconocimiento más adelante acerca de las noticias. ¿Bien? Bien, fíjense bien. Dice: hallazgo histórico. Descubren ciudad más antigua de Europa. ¿Qué me dice más abajito? Hay una rayita, ¿verdad? Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Un grupo de arqueólogos luego empieza a desarrollar, ¿no? El cuerpo de la noticia está estructurada en tres párrafos, ¿bien? Entonces, ojo con ello. Lo que está aquí arriba, lo que está en letras grandes y el texto que sigue, tiene una finalidad en común, ¿bien? Lo que está en letras grandes, porque tenemos que ver aquí los recursos paratextuales, y los recursos paratextuales pues tienen que ver con las imágenes, con el color de letra, con el tamaño de letra. Miren, recursos paratextuales, imágenes, color de letra, tamaño de letra, forma de letra, gráficos, etc. ¿Sí? Bien, entonces miren lo que se viene a continuación. Lo que está aquí arriba, ¿sí?, se llama epígrafe o antetítulo. ¿Por qué dice epígrafe o antetítulo? Porque es un texto anterior al titular que está escrito en letras grandes. El titular, jóvenes, siempre va a estar en letras grandes. Como ven aquí, descubren ciudad más antigua de Europa. ¿Bien? El texto que está antes de mi titular se llama epígrafe o antetítulo. Hallazgo histórico, es como causar ¿no?, interés por el lector. ¿Se dan cuenta? Entonces, hallazgo histórico. Luego viene el titular. Luego del titular viene la bajada o subtítulo. El nombre lo dice, bajada o subtítulo. ¿Qué me dice la bajada o subtítulo? Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. ¿Se dan cuenta cómo se complementa epígrafe, titular y bajada? ¿Sí? Bien. Tengamos en cuenta, ¿no?, los colores de letras, los tamaños de letras, para poder identificar las tres partes. Luego viene la parte de lead o entradilla, ¿no? El lead o entradilla viene a ser la parte introductoria del cuerpo de mi noticia. Dice: un grupo de arqueólogos. Acá nos ubica a la persona, ¿no? O en este caso, el grupo de personas. Halló el resto de lo que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la entradilla o lead. Y luego viene el cuerpo de la noticia. Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes, desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera. ¿Sí? Y aquí, si me ponen la imagen, sería excelente, ¿no? Complementa. La imagen siempre va a complementar a la información. La noticia forma parte de un texto expositivo. Lógicamente, pues es un texto informativo, nos está informando, sí, pero recordemos que en la tipología textual el texto informativo no está. ¿No? ¿Está dentro de qué tipo de texto? Del expositivo. ¿Bien? Así que, ojo, jóvenes, con la estructura, con las partes de una noticia. Continuamos. Bien, ahí tenemos. Seguimos el modelo de la noticia visto, las características. Ahora pasemos a las funciones de su parte, el epígrafe y el titular.
tienen la función de proporcionar lo esencial de la información, pero tienen también por objetivo suscitar el interés del lector. ¿Se dan cuenta? Como les había dicho hace un momento, invitándolo a leer la noticia. De ahí su importancia. ¿Por qué creen que en la portada de los diarios, de las noticias o los periódicos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos primero? Los titulares, en letras grandes, ¿verdad? Y el lector se acerca a la tienda, ¿no? O al kiosquito de diarios, periódicos, y lo primero que hace es leer el titular. Si le causa impacto, si le causa interés, pues compra el diario. Si son titulares que no, bueno, que da a informar hechos que quizás no son tan importantes, ¿no? Dependiendo la veracidad también del diario. Entonces, bueno, lo adquiere o también no lo puede adquirir, ¿verdad? Entonces hay diarios serios, hay diarios populares, como quien dice, ¿no? Que se prestan a mucho tipo de información. Bien, continuamos. Epígrafe y titular. Ya sabemos que comparten el mismo objetivo, ¿no? Suscitar el interés del lector. La bajada, lo que viene después del titular, es una síntesis de lo más importante del texto. Debe ser llamativa, nos dice. Leado entradilla es el primer párrafo, miren, primer párrafo o líneas iniciales, bueno, lógicamente del cuerpo, que resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a 5 preguntas. Entonces, ¿dónde están las preguntas que hemos visto hace un momento? En el lead o entradilla. ¿Qué ocurrió? ¿No? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera. O parte de esas preguntas. Pero tenemos que tenerlo bien en claro. Luego viene lo que es el cuerpo de la noticia. Bueno, es la parte más extensa, que tiene que ser bien desarrollada, complementada con la imagen, y ahí pues el periodista, el redactor, tiene que tener pues cuidado en lo que es la caligrafía, la ortografía, no cometer errores. Puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles a lo dicho en el lead, es decir, en la entradilla. Cuando consta de varios párrafos, es norma que estos se sucedan siguiendo un orden decreciente, es decir, de lo más específico a lo más general, ¿ya? De acuerdo a la pirámide invertida. Y por ello, por esta razón, si los límites de espacio lo exigen, a la hora de componer la página puede prescindirse de unos o más párrafos, empezando por el final, de modo que solo se supriman los datos menos relevantes. Y lógicamente lo que va son los datos más relevantes, no más importantes. Toda noticia tiene que tener objetividad, jóvenes. Es importante destacar que el periodista a cargo de convertir un hecho noticioso reciente, porque no podemos hablar en un diario, no puede estar hechos que ya sucedieron. Pero ustedes me dirán, profesora, pero en la televisión repitan hasta de 1 a 2 semanas. Es que los medios son diferentes, ¿sí? Como les digo, hay una objetividad, hay un interés que tiene que estar siempre latente. Por ejemplo, en lo que estamos viviendo acerca del estado de emergencia por el virus COVID-19. Lo repetimos todos los días porque es un hecho latente que está persistiendo en la actualidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ello, hay noticias que tienen que trascender y hay noticias que, bueno, quedan ahí, ¿no? Bien, entonces nos quedamos aquí. No deberá introducir valoración personal ni hacer ningún comentario sobre el hecho. El lector quedará libre de esta forma de hacer sus propias reflexiones y llegar a conclusiones personales. Esa es objetividad. No influir en la forma de pensar de los lectores. ¿Bien? Entonces cada uno tiene una postura. Lógicamente que la objetividad tiene que ver con lo que opinamos la mayoría. Todos coincidimos de que debemos cuidarnos ante este virus. ¿Se dan cuenta? Eso es objetivo. Todos, no creo que no haya ni una persona que diga, bueno, a mí no me va a dar la enfermedad, listo, yo estoy inmune, ¿no? Toda la población está preocupada de alguna o cierta. Ustedes miran, profesor, y las personas que están saliendo a la calle están, bueno, hay necesidades, pero conscientemente todos sabemos que este virus es letal, ¿sí? Es mortífero. Entonces ahí está la objetividad, a eso me refería. Bien jóvenes, en su material de trabajo se les está presentando esta planificación que también está en
en lo que ustedes van a trabajar, en su cuadernito, todos van a trabajar en su cuaderno, por favor, la hoja de planificación de la noticia. Entonces ustedes van a planificar. Ya en la parte teórica lo tienen también en el material virtual. ¿Cómo van a trabajar? Primero, ¿cuál es el propósito comunicativo? ¿Qué tipo de texto hemos dicho que es? Un texto expositivo, ¿no? Entonces, ¿cuál será el propósito? Exponer, explicar, informar, ¿sí? Informar un hecho noticioso. Ustedes me van a trabajar una noticia de acuerdo a la realidad, así como dice la consigna. ¿Cuál es nuestra realidad? Por lo que estamos pasando, pues ustedes ya lo saben, ¿sí? El cuidado que debemos tener ante el virus COVID-19. ¿Sobre qué escribiremos? Ya tienen la temática. ¿Quiénes serán los destinatarios? Lógicamente, los lectores, las personas que van a leer su noticia. ¿Qué tipo de registro usaremos? ¿Formal o informal? Lógicamente, para una noticia tiene que ser el informal, pero cuando aplicamos terminología relativo pues, a este virus, tenemos que trabajar con un lenguaje o con un registro formal, ¿sí? Es decir, podemos combinar lo formal o informal, tener cuidado en las palabras que vamos a utilizar, hacer que nuestro texto sea coherente, no repetir mucho las palabras. Para ello hagamos uso de los recursos textuales, ¿sí? Los signos de puntuación, los conectores. ¿Bien? Ya, creo que nos vamos entendiendo, ¿sí? Respondemos a las preguntas. Recuerden que estas preguntas están en el id o entradilla, como que ya haciendo una introducción, una presentación de la noticia. ¿Qué se informará? ¿Qué van a informar? Ya tenemos la temática, ¿no? Sobre qué escribiremos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Hay más preguntas todavía. ¿Bien? ¿Cómo lo van a estructurar? Ahí lo tienen. ¿Cómo estará conformada mi noticia? Me dirán, profesora, ¿tiene que tener todas las partes que usted dijo? ¿Cuáles eran las partes? A ver, recuerden. Primero, el epígrafe, titular, la bajada, el lead, el cuerpo, las imágenes. ¿Sí? Ustedes verán que hay algunas noticias que solamente tienen titular y se van al lead y al desarrollo del cuerpo y la imagen. Algunas tienen titular, bajada, ¿sí? El lead y todo. Algunas tienen con todas las partes completas. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes van a estructurar su noticia, bien, acá me colocarán. ¿Qué me colocarán? Si tiene epígrafe, epígrafe. Acá su epígrafe chiquito. Titular. Bueno, ¿no? Y me van completando este cuadro. Si solamente va a tener 3 partes, ya me completarán los 3 cuadritos. Si tiene las 4, ya las 4. Si me dicen, profesora, mi noticia, pero no tiene imagen, entonces no lo consideran la imagen aquí. Aquí me van a colocar solamente las partes que contiene su noticia. ¿Bien, jóvenes? Solo las partes. Ojo. ¿Bien? A ver. Ahí tenemos un ejemplo de noticia. ¿Qué nos dice? Inversión creció 18% en el 2015 según el primer censo nacional. Perú gastó ¿cuántos millones? Fíjense, en investigación y desarrollo. Acá tenemos el otro texto. Aquí tenemos el otro texto y tenemos la imagen. Ya, vayamos viendo. ¿Cómo se llama este texto? Ya sabemos que lo que está en letras grandes se llama titular. ¿Listo? Titular. Lo que está en la parte superior del titular se llama epígrafe. Aquí está el epígrafe. Titular. Y lo que está debajo se llama bajada. El nombre les va a ayudar. El primer párrafo de mi noticia se llama lead o entradilla. Luego viene el cuerpo, la imagen. ¿Se dan cuenta? Esta es la imagen. ¿Bien? Entonces, más o menos, como les digo, su noticia puede tener todas estas partes, no hay problema. ¿Sí? Pero tampoco me lo hagan muy resumido. Me dicen, profesor, le coloco el titular y el cuerpo y nada más. No, pues, estructuremos bien nuestra noticia para que tenga sentido. Y puede ser impactante también. Bien, muchas gracias, jóvenes. Entonces vamos a trabajar ahora el material. Ya tienen la explicación, tienen los conceptos básicos
en su material para que lo pasen a su cuaderno. Ya saben, con la fecha, tener cuidado con la caligrafía, la ortografía, fecha, propósito, título, y trabajemos estos conceptos importantes. Y la planificación, que es lo más fundamental. Tenemos que planificar. Yo no puedo crear. La profesora dijo que creemos una noticia y ya, y creo la noticia. No, tengo que seguir pasos para que mi noticia sea bien estructurada. ¿Bien? Bien, jóvenes, quedamos ahí. Gracias, muchas gracias.